Bueno, César, como te decía, entonces, pues allí en la pantalla tienes, ¿no? Los objetivos o lo que se hace, lo que queremos, lo que determina ese registro de resistividad. Y como te decía, pues vas a tener dos curvas, ¿no? La normal corta y la normal larga. Esto básicamente es la profundidad de investigación pues, que tiene la herramienta con esas dos curvas que vas a poder, que se leen allí. La normal larga te va a leer la zona no invadida, mientras que la normal corta te va a leer la resistividad en la zona invadida. A nosotros nos interesa, por supuesto, el valor de la resistividad de la zona no invadida porque es la resistividad asociada al hidrocarburo como tal. Pero igual la resistividad de la zona lavada también pues determinamos ese valor para hacer algunos cálculos que nos permiten también caracterizar mejor nuestro yacimiento. Acá del lado derecho pues de tu pantalla puedes observar que tenemos una pequeña gráfica, ¿ok? Donde tenemos un registro gamma ray. No sé, César, si tú recuerdas que en la clase anterior cuando hablábamos de este registro, yo te decía, bueno, ya sabemos que este va de 0 a 150 API, que es la escala, y todo lo que esté por debajo de 150 API se asume que es hidrocarburo. ¿Recuerdas esa parte? Sí, de 75 creo. ¿Sí? De 75, sí, tienes razón, sorry. Ok, entonces estamos acá, sí, que es la mitad. Todo lo que esté para acá por debajo, que va a ser 75, evidentemente va a representar la zona de hidrocarburos. Acá tenemos, buscamos una arena que tenga un buen espesor, en este caso es esta, ¿ok? Está por debajo de 75 y podemos entonces asumir que hay hidrocarburos. Pero no nos vamos a quedar con ese solo registro, sino que nos apoyamos en los otros registros que hemos corrido. Tenemos acá un registro pues de resistividad, ¿ok? Tenemos la LT y la LM, la normal larga, que sería la punteada, y la normal corta, ¿ok? Que sería la curva roja. Y como puedes observar acá en tus pantallas, evidentemente pues estamos teniendo en esta zona de hidrocarburos picos de resistividad bastante elevados, ¿no? Se me va hacia la derecha y se sale la curva por acá. Eso nos está indicando a nosotros que esta zona sí tiene hidrocarburos, pero no nos está diciendo si es gas o si es petróleo como tal. Entonces, nos vamos al otro registro que hemos corrido, que es el registro de densidad y el registro neutrón. Nosotros pues sabemos por teoría que en esos registros, de la combinación de esos dos registros, cuando hay una separación de esas curvas, ¿ok? El registro pues de porosidad neutrón se me va hacia la derecha, mientras que el registro de densidad se me va hacia la izquierda. Hay como una especie de cruce en esos dos registros, un cruce pues importante allí. Esa zona no va a ser de petróleo, sino que va a ser de gas. Cuando se me cruzan las curvas o cuando hay esta separación de las curvas de densidad y neutrón, lo que me está arrojando es que es gas. Entonces, de la zona que yo pensaba por gamma ray que era hidrocarburo y el registro de resistividad me confirmó que sí es hidrocarburo lo que hay allí, pues no tengo petróleo, sino que tengo es gas. Entonces es importante pues tener estos registros, estos paquetes de registros bien definidos, que son los que vamos a correr para poder hacer la distinción de si es una zona de petróleo, si es una zona de gas, y por supuesto conocer la teoría y el principio de funcionamiento de cada uno de ellos, que es lo que nos va a permitir a nosotros poder interpretar esas curvas. Porque si evidentemente pues no conocemos el principio de funcionamiento y la teoría de cada uno de estos registros, al ver estas curvas pues no vamos a saber qué es lo que está pasando allí. Pero nosotros sabemos que si mi registro de porosidad neutrón, las curvas se me están cruzando, pues allí no hay petróleo, sino lo que hay es gas, ¿ok? Y bueno, el registro de resistividad, tanto para petróleo como gas, pues él nos va a arrojar valores altos. ¿Cómo discrimino yo que es petróleo o gas? Tengo que apoyarme con el registro de densidad neutrón. ¿Sí me sigues, César? Sí, claro que sí, ingeniera. Perfecto. Entonces, como pues por todo lo que hemos hablado, ya te puedes dar cuenta que la resistividad de la formación evidentemente es un parámetro clave, porque él, con ese parámetro, nosotros vamos a poder calcular la saturación de los hidrocarburos, ¿ok? Esta resistividad pues de la formación evidentemente ya va a depender del agua de formación, porque ahí se mide como el contraste, ¿no? De salinidad entre el fluido de perforación que yo estoy circulando y la resistividad del agua de formación. Es lo que nos va a dar ese contraste para poder ver qué es lo que está pasando allá abajo. Y por supuesto, cómo están los poros allá abajo dentro de la formación. Entonces, este registro eléctrico de resistividad, pues evidentemente va a medir eso, ¿no? La resistividad de las formaciones, esa resistencia al paso de la corriente. Y cómo nosotros, pues, medimos este parámetro. Este parámetro, pues, nosotros lo medimos utilizando electrodos
que nos van a permitir obtener simultáneamente la medición de la curva profunda, ¿ok? Y de la curva somera. Esto pues se emplea en pozos perforados con lodo de baja conductividad para que pueda haber ese contraste. Como te he dicho en todas las clases que nosotros hemos desarrollado hasta ahora, pues todos los servicios tienen que haber como una comunicación, ¿no? Porque un servicio va a depender de otro. Que tú tengas un buen resultado de la corrida de tu registro depende en gran medida de los fluidos de perforación que tú estés circulando al momento de correr esos registros. Entonces, cuando se hace ese programa de registro, se debe tener en consideración cuál es el programa de fluidos que se va a circular para saber cuáles son las herramientas que van a ser compatibles con ese fluido a las profundidades que nosotros le estemos circulando para poder obtener respuestas. Porque si no, pues vamos simplemente a desperdiciar el presupuesto en esos registros que hemos corrido si no son compatibles con los fluidos de perforación. Entonces, todo es un engranaje en lo que sería pues la construcción de nuestro hoyo como tal. La escala en la que nosotros pues vamos a ver por lo general, la escala es la que va aquí arriba en los registros. La escala que nosotros vamos a ver por lo general en esos registros de resistividad es logarítmica, las mallas logarítmicas que te mostraba al principio, y esta va a ir de 0.2 a 2000 ohmios por metro cuadrado, ¿ok? Ese va a ser el rango, ¿no? De las magnitudes de la resistividad que nosotros pues vamos a ir midiendo, ¿ok? Estos son graficados en escalas pues semi-logarítmicas y generalmente se grafican en el segundo o en el tercer carril. Acá vemos en este ejemplo porque evidentemente la resistividad está graficada en el segundo carril. ¿En dónde aplica? Bueno, estos registros de resistividad aplican para nosotros determinar lo que es la resistividad de la zona no invadida, la RT, ¿ok? La que nos va a determinar la curva que mide la normal larga. Nos permite diferenciar entre zonas de agua salada y zonas de hidrocarburos. Las zonas de agua pues van a tener baja resistividad y las zonas de hidrocarburos van a tener altos valores de resistividad, ¿ok? Depende de la curva de resistividad que nosotros, pues, de la herramienta, perdón, de resistividad que nosotros estemos utilizando, vamos a tener una que nos va a poder medir las tres zonas dentro de la formación. La zona invadida, la zona lavada y la zona intermedia, ¿ok? Pero eso va a depender de la resistividad que se escoja y eso depende, ¿no? La que vamos a utilizar con todos los demás servicios del presupuesto que nosotros pues, tengamos y de los objetivos que queramos conseguir. En esta gráfica puedes observar en esta lámina cuáles son entonces esos objetivos que pues nosotros vamos a estar, que nosotros queremos conseguir, ¿no? Con nuestro registro de resistividad, ¿ok? Como puedes observar allí en tu pantalla, estos registros de resistividad, sus objetivos es identificar, ¿ok? O diferenciar los intervalos que contienen agua e hidrocarburos como tal, como te decía pues anteriormente, ya sabes que las zonas de hidrocarburo, llámese hidrocarburo al petróleo y al gas, pues nos van a mostrar a nosotros una resistividad elevada, ¿ok? Y las zonas de agua nos van a mostrar una resistividad baja en nuestra curva de resistividad, ¿ok? De manera pues identificarlo rápidamente. Nos permite también cuantificar la RW en intervalos que contienen agua, a través pues, de lo que nos va a arrojar la curva, podemos obtener ese parámetro. Nos permite también, dependiendo de la herramienta que estemos corriendo, analizar el perfil de invasión, pues vamos a ver más adelante qué es lo que va a pasar cuando no hay invasión del lodo de perforación, cómo se comportan las curvas, cuando la invasión es somera, cómo se comportan, etc. Y también pues nos permite cuantificar la saturación de agua en intervalos que contienen hidrocarburos, ¿ok? Ok, como puedes observar allí en tu pantalla, tenemos dos tipos principales de herramientas de resistividad. Tenemos la herramienta Ladder Lock, la cual va a medir la resistividad de la formación, esto lo hace en circuito en serie, y el de inducción, el Induction Lock, el cual mide la conductividad de la formación en un circuito en paralelo, ¿ok? Ambos tipos van a registrar la resistividad en tres zonas simultáneamente. Vamos a tener la LLD, la cual va a investigar profundo en el reservorio, ¿ok? Luego vamos a tener la LLS, la cual es la investigación somera, y luego vamos a tener la MSFL, y luego vamos a tener la MSFL, la cual lee la resistividad cerca de las paredes del hoyo con las profundidades
profundidad, pues que puedes observar ahí en tu pantalla, que iría de 4 a 6 pulgadas. Esos nombres que tú ves allí en la curva, en la gráfica, ¿ok? LLD, LLS y MSFL son los nombres que te van a aparecer aquí identificados en tu curva de registro arriba, donde vas a tener la escala en la que él va medido, y allí pues tú vas a hacer la distinción de qué está midiendo cada curva. Cuando veas la LLD, pues ya sabes que la LLD mide la resistividad, de la zona no invadida, mientras que la LLS pues mide la zona invadida, ¿ok? Y la MSFL lee la resistividad cerca pues de las paredes del hoyo como tal. Entonces, dependiendo de la herramienta que tengas, vas a ver arriba cuáles son las curvas con las que ese registro pues está trabajando, y vas a saber qué es lo que mide cada una de ellas, para poder saber una de las cosas, evidentemente la resistividad, y qué es lo que está pasando con tu fluido de perforación. ¿Ok? Entonces, ¿para qué nos sirve este registro de resistividad? ¿Ok? Este registro de resistividad, básicamente, pues, como es un registro, ¿no? Como lo que hemos visto, que él mide, pues, la resistencia al paso de la corriente eléctrica en la formación. La medición, ¿ok? Es la conductividad o la habilidad para conducir la corriente eléctrica medida por la herramienta de inducción, ¿ok? Esta generalmente es convertida directamente y trazada en lo que vamos a nosotros ver, que es el registro de resistividad, lo que vemos pues finalmente. Este registro mide la resistencia al paso de la corriente eléctrica en la formación común, ¿ok? Los hidrocarburos son la excepción de los fluidos conductores, por lo que son infinitamente resistivos. Es por ello que tú vas a ver allí en tus curvas de resistividad lo que esté asociado a hidrocarburos, valores elevados, ¿ok? Cuando la formación es porosa y contiene agua salada, la resistividad tiende a bajar. Entonces ya sabemos que en zonas de agua, pues la resistividad va a mostrar valores bajos, ¿ok? Y cuando tengamos zonas de hidrocarburos, pues nos va a mostrar valores altos. El principio que determina pues la resistencia eléctrica en un circuito con instalación de alambre, ¿ok? Básicamente es lo que hace la herramienta, pero aplicado al pozo como tal. Esto se mide en ohm por metros eléctricos con unidades de ohm por metro cuadrado, ¿ok? Que es la que nosotros vamos a ver reflejada en la parte superior o en la escala de nuestro registro como tal. Como puedes observar acá también en tu pantalla, ¿ok? Nosotros tenemos ahora cómo va a ser o cómo sería, ¿no? O cómo es el comportamiento de nuestros registros de resistividad frente a las diferentes zonas litológicas que él se va a encontrar pues, por su paso a través de la formación. Si nosotros estamos en presencia de arcilla, fíjate el comportamiento de la resistividad, que lo tienes en la foto que está del lado izquierdo, ¿no?, de tu pantalla. Es como una especie de línea recta. Luego, si tenemos arenas, ¿ok? El comportamiento de nuestra resistividad, vamos a tener un valor bastante elevado, que las arenas son las que nosotros estamos buscando, porque allí es donde se presume, ¿no?, que se aloja el hidrocarburo. Si tenemos pues arcillas, vamos a tener valores bajos de resistividad, y así para cada uno de los diferentes tipos de litología que nosotros pues nos vamos a encontrar, que la herramienta se corrida, ¿no?, dentro del pozo. Pero pues importante acá, lo que te dije del principio que debes rescatar es que los hidrocarburos te van a mostrar valores elevados de resistividad, y que la discriminación, si es petróleo o gas, pues la tienes que hacer apoyándote de un registro de densidad de neutrón, que es el que te permite pues hacer la diferenciación entre la composición o los tipos de fluido que vas a tener en una arena o en la formación como tal. Hendrix, ¿me explica? Okay. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver? En este caso pues tenemos el ladder log, ¿ok? Aquí tenemos la curva SFL que mide pues la investigación sonera, y tenemos por acá la LD, ¿ok?, que mide la investigación profunda. Ellos van a tener acá reflejada su escala, como te decía al principio, pues esta va a ir de 0.2 a 2000 ohm por metro, dependiendo pues de cómo esté básicamente graduada, ¿no?,
como tal, ¿ok? Y fíjate que en el carril izquierdo vas a tener entonces un registro, en este caso, tienes un registro gamma ray y un registro caliper, ¿no? Y en el carril, pues, derecho, se te va a presentar tu registro de resistividad. El registro caliper, yo te comentaba en la clase de luz, que es lo que te permite ver es cómo están las paredes del hoyo. Fíjate que en este caso, el registro caliper se te presenta, esta es la línea de referencia, como una línea totalmente recta, quiere decir que está el hoyo calibrado, ¿ok? Si nos fijamos acá, que está representado por la línea punteada en rojo, en nuestro hoyo, este ejemplo en particular, pues está calibrado, no hubo derrumbe y no hubo formación de reboque grueso. Cuando hay formación de reboque grueso, cuando esta línea del caliper hace una pequeña curva o una curva de dimensiones importantes hacia el lado izquierdo. Y cuando va a haber derrumbe, cuando la curva se me va a la derecha, que debe ser la calibración, ¿no? Entonces ahí vas a poder ver qué es lo que está pasando a nivel de la perforación, si el hoyo pues se ensanchó, si hubo disminución del diámetro del hoyo. Y tenemos ahora nuestro registro Backmarre, que como pues ya saben, te permite hacer la diferenciación si tenemos zonas de hidrocarburos o si tenemos lo que es por debajo de 75, que sean zonas de hidrocarburos. Este va de 150 PI, pues la mitad sería por acá, ¿ok? Y nosotros estamos viendo que posiblemente tenemos zonas donde hay hidrocarburos, ¿no? Porque se me está yendo por debajo de esos 75 API. Me voy a mi registro de resistividad y observo que las curvas están reportando valores, hay zonas, ¿no? Donde la curva se me va bastante hacia la derecha, que eso quiere decir que me está dando valores elevados de resistividad, y posiblemente pues yo allí tengo hidrocarburos. Pero evidentemente estos dos registros no nos dan toda la información a nosotros. Yo voy a necesitar de mi registro de densidad de neutrón, de mi registro sónico, para poder constatar, ¿no?, qué es realmente lo que tengo allí. Pero para el nivel de este curso, que es conocimiento general, para que te quede fijo, pues ya sabes, los valores en la curva de resistividad que yo voy a ver a zonas asociadas a hidrocarburos van a ser valores altos. Mi curva se me va a ir hacia la derecha, ¿okay? Eso es lo que debes de fijar en esta parte. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, claro que sí. Sí. Ok. Entonces, con respecto nuevamente a lo que es pues, la escala, ¿no?, y unidades de registro, para ir sintetizando esta parte, nuestro registro de resistividad, pues como ya te has dado cuenta, él va a estar graficado en una escala logarítmica en la segunda pista, en esta pista, en la pista del lado derecho, o en la tercera pista, dependiendo de los registros que nosotros estemos corriendo. Y pues los valores usualmente que vamos a ver reflejados en su escala van a ir desde 0.2 ohm por metro cuadrado, o puede ir de 0.2 a 2000 ohm por metro, dependiendo pues de la marca que tú estés utilizando para graficar esos registros, ¿ok? Y en click forward, ahora vamos a ver por acá qué es lo que pasa con ese perfil de invasión. Ya nosotros sabemos, por la clase pues, de perfil de perforación que tuvimos una gráfica, explicamos eso, que cuando el lodo sale por los jets de la barrena como tal, ¿okay?, en su paso, de él se va a llevar los recortes producto de la perforación a través del espacio anular hacia superficie, como le está pasando por porciones permeables o por una zona permeable a la parte de ese lodo de perforación que va a ser absorbido por la formación permeable, ¿ok? Y parte de ese lodo pues va a penetrar la formación como, y otra parte de él va a formar ese reboque o esa toda de lodo, esa costa, que va a impedir que todo el fluido pues llegue hasta la formación, porque si no le estaríamos dañando. Con nuestro registro de resistividad, pues dependiendo de la herramienta que nosotros estemos corriendo, en este caso tenemos el registro con las tres curvas, ¿no? La SFL, que mide pues la curva somera, la ILD, que mide la curva, la resistividad profunda, perdón, y la ILM, que mide la resistividad de la zona de transición. Entonces, con esta herramienta, pues nosotros podemos ver a nivel de pozo qué tanto de nuestro fluido invadió la formación y qué tanto hemos dañado con el fluido de perforación la formación, para poder saber así si estamos leyendo realmente la resistividad que nos interesa, que es de la zona virgen, o si la resistividad que estamos leyendo está siendo afectada por ese fluido de perforación. En este primer ejemplo podemos observar cómo se van a comportar las curvas, acá en la primera parte, cuando no hay invasión del fluido de perforación. Es decir, ese fluido de perforación está diseñado acorde a las características de esa zona,
formó, ¿ok?, el revoque de lodo que él debía formar para que pues todo pueda continuar exitosamente y no hay un daño importante a la formación. Prácticamente las tres curvas de resistividad están montadas, ¿no?, una sobre la otra. Aquí no tenemos invasión del fluido de perforación. Cuando la invasión es somera, fíjate que la curva de la resistividad somera, la SFL, está ligeramente separada, que es la curva negra que nosotros vemos acá, de las otras dos curvas de resistividad que están en color azul, ¿ok? Entonces, cuando hay una separación de la curva SFL, que es de la resistividad somera, y mis otras dos curvas permanecen prácticamente una sobre la otra, tenemos una invasión somera del fluido de perforación, ¿ok? Ahora bien, como puedes observar en este ejemplo, si tenemos una invasión moderada, mis tres curvas se están separando. La curva SFL, que es la curva negra, ¿ok?, va a tener una separación más pronunciada de mis curvas de invasión moderada, de invasión de la zona de transición y de mi zona no invadida, ¿ok? La separación más importante va a estar aquí, de esa curva SFL, y mis otras dos curvas tienen una separación ligera. En el caso anterior, estas dos curvas en azul estaban una sobre la otra. En este caso, hay una separación pequeña de esas dos curvas, pero la hay. Nos va a estar indicando que hay una invasión moderada de mi fluido de perforación. Entonces, cuando yo esté calculando, ¿no?, las propiedades o la resistividad pues, de mis zonas de transición, que allí debería empezar a desaparecer el efecto del fluido de perforación, pues lo que voy a estar calculando va a estar más que todo atribuido a lo que le está haciendo el fluido de perforación, porque hay una invasión moderada. Entonces eso nos quiere decir a nosotros porque algo está pasando con ese fluido que no está cumpliendo con sus propiedades para las que él fue diseñado, y pues la resistividad que estamos midiendo no es realmente la de la formación como tal, sino que va a tener efectos del fluido de perforación. Siguiente, Glis, por favor. Y por último, si tenemos una invasión profunda de fluido de perforación, es decir, que ese fluido pues lo recirculamos dentro de nuestra formación, pero pues no está acorde a las características que nosotros lo diseñamos, hubo algún error allí humano pues que no nos dimos cuenta y circulamos mal ese fluido, una parte importante de él va a invadir la formación, ¿ok? Y lo que nosotros vamos a estar midiendo, los parámetros de resistividad, todo esto se va a ver afectado por ese fluido de perforación, ¿ok? Se va a ver contaminado por esto. Y fíjate que en este caso mis tres curvas están separadas de manera importante. Entonces, cuando yo veo mi registro de resistividad, las tres curvas, separación profunda del fluido de perforación, entonces hay un problema, ¿no?, con ese fluido que nosotros circulamos, y los valores de resistividad que yo voy a estar midiendo no son realmente los verdaderos de la formación, sino que están contaminados por el lodo como tal. Sigue, Cris, por favor. Ok. Ahora vamos a ver, para ir finalizando con lo que es esta parte de registro de resistividad. Pasa la Cris, por favor, la siguiente. La clasificación de los registros de pozos, ¿ok? Un resumen de todo lo que nosotros vimos en este material de registro de pozos. Nosotros, pues, vimos los registros de correlación, que son el de potencial natural, el de rayos gamma y de la espectroscopía de rayos gamma, ¿ok? Ya sabemos, pues, que el de potencial natural o el SP mide el contraste de salinidades entre el fluido de perforación y el agua contenida en la formación como tal, y que reflexiones importantes a la izquierda de ese registro, de la curva de ese registro, pues nos van a dar a nosotros el indicativo de que ahí hay hidrocarburos, ¿ok? También vimos nuestro registro gamma ray y vimos la copia de ese registro gamma ray, y sabemos que este registro pues mide la radioactividad natural de la roca, la presencia de uranio, torio y potasio. Sabemos que por debajo de 75, pues todo lo que esté allí se va a asumir que es hidrocarburo, y el de espectroscopía de rayos gamma lo que nos permite es que, como ese registro te está midiendo la presencia de uranio, torio y potasio, con los valores de torio y potasio, pues nosotros entramos a nuestra carta, ¿ok?, que está destinada para ese fin, cortamos el valor que nos dé allí y vamos a poder leer las diferentes litologías que nosotros estamos atravesando. ¿Te acuerdas de esa parte, César? Sí, claro que sí. Pero yo veo algo que no sé si estoy
Permíteme un momento. Este registro de resistividad no es muy similar al de potencial natural, ¿no? No, porque el registro de potencial natural a ti simplemente te está diciendo qué es lo que está pasando del agua contenida en la farmacia y el fluido de perforación, pero no te está dando un indicativo, sí, recuerda, no te está dando un indicativo realmente del hidrocarburo como tal. Y aquí me mide resistencia, dependiendo de la herramienta que se utilice, la resistividad de la formación o la conductividad de la formación. Ah, ya, ok. Correcto. Sí, correcto. Bueno. Luego también vimos, hablamos un poco de los registros de porosidad, tenemos el registro de densidad, tenemos el registro de neutrón, tenemos el registro sónico y tenemos el registro de resonancia magnética nuclear, que es un registro mucho más avanzado, un poco más complejo. Pero los registros que nosotros vimos acá, que fueron de densidad y el sónico, pues ya sabemos que nos permiten medir porosidad, que es un dato súper importante para cálculo de reservas y caracterizar a través de las fórmulas que están determinadas para tal fin, y caso importante de la combinación del registro de densidad de neutrón, que nos permite discriminar si la zona es de gas y la zona es de petróleo, ¿okay? Que es sumamente importante pues que nosotros sepamos si es gas o petróleo para poder saber qué es cuál es la completación más adecuada para nuestro yacimiento para poder pues, tener éxito. Siguiente link, por favor. Ok, con esto pues nosotros hemos ya terminado lo que es nuestro registro de resistividad. Como puedes darte cuenta, toda esta parte de registro de pozos, para mí es una de las cosas pues más, uno de los servicios más complejos, por decirlo de alguna manera, porque requiere saber muchas cosas teóricas de la formación y también los principios de funcionamiento de cada una de las herramientas para poder hacer una buena interpretación de los perfiles. Y cuando estamos en campo, la interpretación pues, de los perfiles no tiene que ser lo más rápida posible porque pues estamos trabajando contratiempo, ¿no? Entonces es muy importante que la persona pues que esté a cargo de lo que es la interpretación de esos perfiles, pues realmente sepa qué es lo que está pasando, qué es lo que le está arrojando la curva para que pueda tener una buena interpretación de esto y reducir el margen de error, ¿ok? Y como te decía también en todos los demás servicios, necesitamos pues tener una comunicación, ¿no? importante entre todos los servicios para que pueda haber éxito en la construcción de nuestro hoyo. No sé si quieras comentar algo, César, para finalizar esta parte de registro y entrar con lo de control ambiental. Quería como resumir algo o preguntar algo. O sea que en el caso de para conocer si es gas o hidrocarburos, simplemente es aplicar el gamma ray y el registro de densidad. El registro de densidad te permite hacer esa discriminación, correcto. Ya. Y con el registro RFT, que lo vamos a ver en la parte de pruebas de pozo, que también se corre durante la perforación, también te sirve como herramienta pues para constatar eso, porque esa herramienta de RFT te permite ir midiendo a ti puntos de profundidad con presión. Y con esos valores, tú calculas los gradientes de la formación y los gradientes para zonas de gas, de petróleo y agua ya están tabulados. Entonces, acorde a lo que te dé la zona que tú vas a ir atravesando, comparas con lo que ya está tabulado y también puedes cerciorarte mejor, ¿no? De que estás haciendo una buena interpretación de tu registro, que realmente estás en una zona de gas, que realmente estás en una zona de agua y así. O sea, no te quedas con una sola herramienta. Por eso es que se diseña todo un paquete, ¿no? Pero ¿es el gamma ray o el neutrón, ingeniera? Al cruzar gamma ray con densidad o neutrón con densidad. Neutrón con densidad, las curvas de neutrón y densidad, cuando se cruzan. Vale, que tenía esa duda aquí. Listo. Pero es... No, pues chévere el tema de registro, la verdad no sabía que era tan importante, pues. Sí. Excelente. Para mí, como te decía, pues de todos los servicios que se prestan para construir un pozo, es uno de los más complejos por todo lo que debes pues de conocer y aparte pues por supuesto de la pericia de la persona que esté realizando el trabajo como tal y sus años de experiencia que siempre pesan, ¿no? Sobre cualquier operación que se esté realizando. Por eso la mayoría de las veces la realizan estas compañías especializadas
como Bloomberger Halliburton. Halliburton, Weatherford creo que también lo hace. Weatherford también presta servicios de... Sí, claro, porque tienen años en esto, pues saben, ¿no? Ya tienen esa perilla que les permite conocer ciertas cosas, ¿no? Ah, vale, listo, perfecto. Vamos entonces ahora con nuestro tema de control ambiental, ¿ok? Este es un servicio pues también muy importante porque como te comentaba en clases anteriores, hoy en día pues las empresas petroleras están siendo chequeadas, ¿no? Constantemente para que pues de una u otra forma la actividad de perforar un pozo, de construir nuestro pozo y posterior a esto producir hidrocarburos, ¿ok? Sea lo menos contaminante y dañina, ¿no? Para el ambiente, porque pues evidentemente la tierra es el único lugar o hogar que nosotros tenemos y evidentemente pues debemos cuidarla. Entonces la actividad petrolera como tal es una de las actividades que mayor impacto pues ambiental ha generado, ¿no? Para nadie es un secreto, es una de las actividades pues que mayor impacto ha generado, mayor impacto ambiental ha generado pues, en la tierra como tal debido a lo que se está haciendo como tal, ¿no? Estamos evidentemente pues perforando en el subsuelo, estamos retirando, ¿ok? Material del subsuelo que pues obviamente va a tener un impacto no solamente en el suelo como tal, sino en la biodiversidad, en el ambiente, por la actividad industrial como tal. No sé, pues si debes saber que cuando, por ejemplo, estás perforando en zonas donde existe la presencia de gas y tú no tienes tus instalaciones o tus facilidades de superficie con una planta pues, de tratamiento de gas como tal, el gas que sale producto de la perforación es ventilado a la atmósfera y eso evidentemente pues, te va a generar un impacto en el medio ambiente, ¿no? En el aire como tal. Entonces, lo que nosotros vamos a estar viendo acá van a ser pues las diferentes actividades que se llevan a cabo durante la construcción de un pozo como tal y posterior a la construcción, lo que es la producción de ese hidrocarburo como tal y el impacto asociado que ésta genera. Al final, pues de toda esta presentación vamos a hablar un poquito de los diferentes métodos, ¿ok? Que se utilizan para, de cierta manera, pues tratar de minimizar el impacto ambiental generado por la industria petrolera como tal. Y pues como te decía, hay una serie de organismos, tanto a nivel internacional como a nivel local, es decir, del país donde se encuentra la operadora realizando su trabajo como tal, pues que están allí monitoreando constantemente que las actividades se estén realizando de manera adecuada para tratar pues, de ocasionar el menor impacto posible. Por ejemplo, no sé si recuerdas o si has oído de la explosión del DIP. Ajá, dime. No, es que se quedó como apagado, no se escuchaba. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí, ahora sí te escucho. Ok. Te estaba comentando que no sé si alguna vez pues, escuchaste de el Deepwater Horizon, de eso hay una película y todo, la explosión que tuvo pues esta plataforma y el impacto ambiental tan grande que ella generó por pues una mala praxis de los operadores que estaban en ese momento, pues una burbujita de gas se coló allí y hizo pues que tuvieran esa arremetida que no solamente generó el impacto ambiental que todavía pues las consecuencias no han sido reparadas en su totalidad y la empresa pues creo que aún continúa pagando, ¿no? Porque la multa fue bastante elevada, pero también pues las pérdidas humanas que generó esto, porque evidentemente pues perforar un pozo es una actividad bastante peligrosa de alto riesgo, estamos trabajando a profundidades importantes y a altas presiones, ¿ok? Y la fuerza pues que tienen esas presiones con las que nosotros estamos trabajando, pues evidentemente hay que ver la cara, ¿no? Estar en un lugar de eso, que haya un evento de estos para pues la magnitud es catastrófica. Y pues el impacto ambiental que esto genera es bastante grave, por lo menos en el caso que te mencioné, el impacto ambiental a nivel pues del océano como tal, las especies marinas que perecieron en ese accidente, pues fue importante, por eso es que se chequea, ¿no? A las compañías y se les multa cuando esto ocurre, en muchos casos, pues dependiendo de la gravedad, pueden perder hasta la licencia. Pues hoy vamos a hablar de los diferentes impactos que generan cada una de las actividades involucradas en la construcción de nuestro
Para nadie es un secreto que las operaciones de la industria petrolera, pues es los efluentes líquidos. ¿Me escuchas? Sí, yo te escucho, pero se va y viene. Sí, de no sé, debe ser mi internet, lo más probable. Cualquier cosa, pues me avisas y yo estoy pendiente. Vamos a moverme un poquito para ver. Ok, voy a repetir y me dices entonces. Como te decía, para nadie es un secreto que las operaciones de la industria petrolera, pues ellas generan consecuencias directas sobre el ambiente. ¿Me escuchas bien ahí? Hola, hola, hola. Ajá, te escucho. Sí, yo sí te escucho. ¿Me decías algo? Ok. Es que se va y viene. Déjame repetir. Se queda como callado y vuelve y otra vez, ¿sí? Pero aquí como que está bien porque te estoy escuchando bien. Sí, o sea, se escucha bien, pero que me refiero que se queda como un momento como callado y luego vuelvo y te escucho. Debe ser que hay un retraso entre mi conexión y la tuya. Puede ser eso también, un pequeño delay. Exacto, sí, puede ser eso. Ok, continúo entonces. Como te decía, para nadie es un secreto que las operaciones de la industria petrolera, pues ellos evidentemente generan consecuencias directas sobre la gente, ¿ok? Entre las que destacan, por supuesto, las emisiones atmosféricas, los efluentes líquidos, los desechos sólidos y peligrosos que se van a generar por la actividad petrolera como tal, ¿ok? Y en los últimos años, esta industria pues ha comenzado a preocuparse por los asuntos ambientales, buscando minimizar los impactos sobre el ambiente, pues por todas estas regulaciones a las que ella tiene que hacer frente, ¿no? Y por supuesto minimizar el impacto que va a tener en las comunidades y en las personas. Es por esto que entre las principales estrategias que pues se han creado para minimizar este impacto se encuentra lo que se conoce como sistema de gestión ambiental, ¿ok? Cuya aplicación básicamente lo que te permite es mejorar la actuación ambiental de las empresas y lograr, por supuesto, sus metas económicas, ya que este pues va enfocado en lo que es la búsqueda de un desarrollo sustentable bajo un esquema ecoeficiente, que siempre sea pues amigable al ambiente, ¿ok? Internacionalmente, una de las ventajas de controlar estos problemas de la contaminación, pues es la mejora de la competitividad de la empresa y la colocación de sus productos en el mercado en posición ventajosa. Básicamente, esa es una de las medidas que han tomado las empresas petroleras para tratar, ¿no?, de minimizar el impacto que ellos van ambientando, que ellos van generando, perdón. Como puedes observar aquí en tu pantalla, tenemos un texto que dice que la industria petrolera, pues esta tiene dimensiones variables y múltiples actividades que se realizan de manera simultánea. Por lo que resulta particularmente práctico abordar, ¿ok?, el estudio de la caracterización ambiental del sector desde la perspectiva de un campo, ya que la unidad de campo pues responde a las características naturales del yacimiento de donde vienen los hidrocarburos, siendo por esto un poco más fácil de explicar y las dimensiones pues son variables, ya que dependen de la magnitud del hidrógeno almacenado en la estructura geológica. Por eso acá vamos a explicar desde la unidad como tal cuáles son los impactos que se va a generar. Siguiente, Glis, por favor. Ok. Vamos a ver un poco lo que sería el ciclo de vida de un proyecto petrolero. Evidentemente, nosotros vimos en la primera clase, en la parte pues, de la teoría de lo que era la introducción a la perforación, que en lo que es la construcción del hoyo, primero hay una etapa, ¿no?, de planeación, una etapa pues, donde está todo el papeleo involucrado, en lo que son pues, las diferentes licitaciones, las empresas que quieren ganar esas licitaciones, y dentro de esto hay una parte importante antes de todo ese proceso, que es la concesión ambiental, ¿no? Porque evidentemente pues, las locaciones petroleras se encuentran en zonas remotas, muchas veces pues, están en locación en el océano como tal o en la selva, ¿ok? Y necesitamos pues una concesión ambiental que nos permita realizar el trabajo en esa área, porque pues nosotros tenemos que acondicionar esa zona para poder colocar toda la infraestructura requerida para pues primero construir el hoyo y posterior a esto
zona desde el punto de vista pues que tenemos que deforestar, eso va a generar un impacto en la flora y la fauna del lugar y también te genera un impacto en las zonas aledañas, ¿no? Las comunidades aledañas donde se encuentra pues nuestro pozo por la actividad industrial o petrolera como tal. Como puedes observar ahí en tu pantalla, en cada etapa del desarrollo de un campo petrolero pues, se realizan diferentes actividades, las cuales son la base o el fundamento de esas etapas. Esto lo que busca es optimizar todos los procesos que se llevan a cabo desde lo que son pues, las negociaciones de los predios, donde se va a implantar, lo que te decía, pues la zona donde vamos a colocar todo nuestro equipamiento, hasta la recuperación de las zonas que resulten afectadas por la actividad aplicada. Porque una vez que nosotros terminamos pues, de construir nuestro hoyo y que hemos producido nuestro campo hasta el abandono, esa zona pues debemos entregarla en las mismas condiciones que nos fue concedida a nosotros. Entonces debe haber una parte allí pues que contemple todas las actividades que se deben hacer para reacondicionar esa zona y dejarla como fue entregada. Una de las primeras etapas, como puedes observar acá, es la preconcesión. Al igual que en la mayoría de los proyectos relacionados con los recursos de cada país, lo que se busca en esta etapa es obtener la concesión respectiva para iniciar los estudios y las pruebas necesarias en las zonas de interés. Todo esto pues realizado bajo el estudio de análisis de riesgo de que realmente pues esa zona valga la pena toda la inversión que se va a hacer. Siguiente, Ili, por favor. Acá tenemos entonces un esquema de cuáles son esas diferentes etapas que involucran el ciclo de vida de un proyecto petrolero, ¿ok? La primera de ellas tenemos la preconcesión. En esa etapa de preconcesión tenemos lo que es la adquisición y el análisis de riesgo. En la adquisición, pues evidentemente entra lo que te comentaba, ¿no? La adquisición de las licencias ambientales para que nosotros pues, podamos instalar todo nuestro equipamiento en la zona que deseamos trabajar, porque pues como te decía, va a estar en locaciones remotas, puede estar en la selva, puede estar evidentemente en alta mar, y son zonas protegidas, ¿no? Que requieren, por supuesto, de que las entes encargados de la parte ambiental pues nos den ese permiso para nosotros poder trabajar, y en base a eso pues adquirimos la responsabilidad de que una vez terminada nuestra actividad como tal, vamos a entregar esa zona en las mismas condiciones que nos fue concedida. También pues ahí entra lo que es un análisis de riesgo, porque ya sabemos que construir un pozo petrolero evidentemente es bastante costoso, ¿okay? Y pues debemos analizar que realmente valga la pena la inversión que nosotros vamos a hacer allí. Una vez que tenemos pues esa concesión, la preconcesión, ¿no? de la permisología necesaria para poder trabajar allí, pasamos a lo que es la exploración y la viabilidad de ese proyecto, ¿ok? En esa exploración y la viabilidad del proyecto entra lo que sería pues la prueba comercial, la sísmica, la preparación y la exploración. En esa prueba comercial, que es esto pues de la sísmica y la preparación, nosotros sabemos que primero tenemos de manera teórica, ¿no? Que posiblemente en una zona haya hidrocarburos a través de la data que obtenemos de pozos vecinos, ¿okay? A través de la columna sedimentaria de la zona, pues nosotros asumimos que hay partes que favorecen la acumulación de hidrocarburos. Pero no es sino hasta que nosotros primero realizamos nuestra sísmica para, a través de pues, los explosivos que colocamos, que van a emitir una onda, son detonados de manera activada, y luego vamos a tener pues en superficie como una especie de bomba de color que nos va a dar a nosotros un indicativo de son las zonas de agua donde puede haber petróleo, etcétera, ¿okay? Luego que pasamos a esta sísmica, nos seguimos perforando, ¿okay? Nuestro pozo exploratorio, que nosotros realmente vamos a constatar que todo lo que teníamos entendido por teoría realmente es cierto. Que hay un hidrocarburo ahí abajo que vale la pena la inversión. Y una vez pues que hemos comprobado que toda esa asunción teórica realmente pues es cierta, que sí vale la pena continuar porque el pozo resultó positivo, pues pasamos a lo que sería el desarrollo y operaciones de producción. En ese desarrollo y operaciones de producción empieza pues el inicio, ¿no? de la producción de ese pozo hasta el final de la producción, pues porque ya hemos depletado nuestro pozo como tal, ya nos dio todo lo que podía darnos, y en esta etapa, en lo que es ese inicio de la producción hasta el final de la producción como tal, entra lo que sería pues la construcción completa de nuestro hoyo, ¿ok? La producción del mismo a través pues, de las instalaciones de superficie o las facilidades de superficie que nos van a permitir extraer ese hidrocarburo, por supuesto el mantenimiento de esa zona y el transporte del hidrocarburo hasta su destino final. Todo esto va en esta etapa, ¿ok? Una vez que nuestro pozo pues,
ya hemos hecho pues lo humanamente posible para ver la mayor cantidad de recursos de ahí abajo, pero simplemente pues ya no da para más, pasamos a lo que sería el abandono del pozo, ¿ok? En ese abandono del pozo entra esta parte, lo que es el desmantelamiento de toda la infraestructura que nosotros tenemos colocada allí y operaciones desconocidas, pues esto puede ser algún tipo de reparación que se tenga que hacer de algo que haya quedado allí, que solamente pues lo vamos a ver en el momento que nosotros hemos retirado toda la infraestructura, es que realmente vamos a ver cuál fue el impacto generado por toda esa actividad que estuvimos llevando allí a cabo para extraer el hidrocarburo. Una vez que hacemos el desmantelamiento de toda nuestra infraestructura, entramos ya a la parte de recuperación ambiental. Como te decía, una vez que el pozo se abandona, que retiramos todo nuestro equipamiento, esa zona debemos entregarla tal cual en las condiciones que nos fue concedidas a nosotros. Y ahí entra lo que sería pues la recuperación ambiental, del medio ambiente, planes pues de reforestación, de ver qué fue lo que pasó con el suelo y mejorar todos esos aspectos que pudieron haber sido alterados producto de la actividad de perforación y después de la producción del hidrocarburo como tal. No sé, César, si tú en la parte de control ambiental pues has tenido la oportunidad de ver los procesos que hacen o si has trabajado en esa parte. No, como tal no, pues sí he tenido contacto con los ambientales de los equipos, de los taladros, pero más que todo he visto que ellos, mucho tema como para la base, como para el tema de tratamiento de las aguas residuales, de las aguas pues, de consumo ahí mismo en la locación, sí, cosas de ese tipo. Pero así a fondo, a profundidad con respecto al control ambiental que se haga en el pozo, no, eso sí en verdad no he tenido contacto. Sí, claro, porque es un tema extenso, pues tiene varias ramas, ¿no? Que deben estar chequeando constantemente para poder realizar el menor impacto posible de la actividad común. Liz, por lo siguiente. Acá ahora, pues de la gráfica anterior que te expliqué, tenemos como que la teoría para sintetizar todo lo que vimos pues en esa grafiquita para que quede más claro, ¿no? Lo que se hace en cada una de esas etapas. Acá tenemos que, luego de obtener la concesión pertinente, pues donde se establecen, como te decía, todos los permisos que nos van a permitir a nosotros trabajar en la zona, pues pasamos a la segunda etapa. Ya sabemos que esto es la explotación y la viabilidad de esa zona como tal. Y lo que nosotros queremos acá es determinar que realmente valga la pena pues la inversión que vamos a realizar, porque ya sabemos que es bastante costoso, ¿ok? Las actividades principales que involucran esta etapa, te las mencioné anteriormente, las repetimos acá, es pues la sísmica, que dependiendo del resultado, si es positivo, vamos a proceder a perforar nuestro pozo, nuestra perforación exploratoria, para terminar de constatar que realmente pues si hay hidrocarburo allá abajo, comercialmente explotable, ¿ok? En este punto del proyecto pues se puede establecer si la relación costo-beneficio es positiva, ya que de este análisis pues depende el desarrollo del campo. No sé si recuerdas, César, que en la clase introductoria de perforación yo te decía que vamos a tener dos escenarios cuando tenemos un pozo exploratorio. Escenario número uno, pues que lleguemos a la profundidad objetivo y resulte positivo, ¿no? Hay hidrocarburo allá abajo que vale la pena su inversión porque el volumen que hay pues te va a dar una ganancia, ¿no? Y está el otro escenario, pues que construyas tu pozo exploratorio, llegues a tu target objetivo y el pozo resulte seco, que allá abajo pues el hidrocarburo que hay realmente pues no valga la pena toda la inversión que tú vas a hacer porque no te va a dar ganancia, ¿no? Recuerda que te comentaba eso, ¿no? Sí, correcto. Ok, entonces en este punto de la parte exploratoria, como puedes ver acá, es el que te va a determinar a ti entonces si vas a continuar o no con el desarrollo del campo. Continuamos con el desarrollo del campo si el resultado es positivo, pero caso contrario, si el pozo resulta seco, pues evidentemente vamos a abandonar esa zona y vamos a continuar en otro horizonte, ¿no? Para no perder pues el presupuesto, el dinero que se va a invertir ahí. Siguiente, Glis, por favor. La etapa siguiente, como puedes observar acá, es la de desarrollo y producción del campo, lo que te comentaba en la gráfica pues, anterior, ¿ok? Esta básicamente se inicia con la perforación del pozo para producción. Tenemos que colocar pues, todas nuestras instalaciones de superficie, los separadores, pues, los estranguladores, etc. Y luego se abre paso a la producción del campo. Para ello, pues es necesario contar con las líneas de fluidos en casos de
pequeñas son llamadas oleoductos, y en caso de campos gasíferos son llamadas gasoductos. Lo que se busca en este punto es optimizar la producción, ofreciendo la seguridad a los operadores y a las zonas donde se opera. Los beneficios económicos y la estabilidad del proyecto pues van a depender de esta etapa. En esta etapa también, evidentemente, pues se va a generar un impacto ambiental. Nosotros vamos a tener una serie pues, de líneas de flujo, unos tanques, unos separadores, etcétera, a los cuales hay que hacerles constante monitoreo y mantenimiento, porque de repente pues pueden tener goteras y entonces el fluido que va a estar allí pues va a ir goteando poco a poco y eso va a erosionar nuestro suelo, ¿no? Y esos impactos, que aunque son mínimos, de repente no nos damos cuenta que existe una gotera allí. Cuando termina la vida productiva de nuestro pozo, que levantamos toda la infraestructura, es que nos damos cuenta, ¿no? Los impactos que se generaron por cada uno de los diferentes equipos que nosotros teníamos instalados allí. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, en las diferentes etapas de nuestro pozo, qué impacto se está generando. Siguiente, Glis, por favor. Por último, pues ya sabemos que después que nuestro pozo nos da todo lo que nos pudo dar, pasamos a retirar la infraestructura que nosotros tenemos implantada en esa zona, ¿ok? Esta etapa pues es conocida como desmantelamiento y aquí, como te decía, es donde se va a mostrar realmente cuál es el impacto generado por la actividad como tal, cuando ya esa zona pues queda completamente vacía. Es como cuando te mudas de una casa o un apartamento. Una vez que tú sacas todas tus pertenencias, pues que ves solamente la estructura física como tal, es que te vas a dar cuenta cómo quedaron las paredes, cómo quedó el piso, cómo quedaron las griferías. Igual sucede con nuestro campo petrolero, ¿no? Una vez que retiramos todos los equipos que teníamos para realizar nuestro trabajo, es que realmente nos damos cuenta qué tanto daño se le hizo al ambiente en esa zona y en base a eso pues tomar las diferentes medidas para poder recuperar cada uno de esos sectores, ¿ok? Como pueden observar allí, la última etapa pues viene dada por la recuperación ambiental, ya que va a ser pues necesario restablecer la zona intervenida mediante planes de manejo ambiental previamente pues diseñados, ¿no? Actualmente los mayores gastos de la industria corresponden a esta etapa, ya que por lo general al inicio de la explotación no se diseñan planes de gestión adecuados. Por eso es que hoy en día están siendo un poquito más atentos con la parte ambiental, porque años anteriores la parte ambiental era un poquito descuidada, ¿no? Se centraban más que todo en lo que era la producción petrolera y dejaban para el final lo que tenía que ver con la parte ambiental, porque bueno, un pozo puede tener años produciendo, ¿no? Años en producción, y dejaban eso para el final. Y justamente después de pasar tantos años produciendo un campo, cuando retiraban todo el equipamiento, pues veían el impacto ambiental generado y era bastante importante. Entonces la inversión que tenían que hacer para recuperar esa zona, pues impactaba en su presupuesto. Entonces hoy en día lo que tratan es de, con estos sistemas de gestión ambiental que te comenté al principio, realizar de manera controlada cada una de las etapas que conllevan la construcción de un pozo para que, pues evidentemente, al final, cuando tengamos que entregar la zona, pues sea menor el daño que se generó y lo que tengamos pues que invertir para recuperar la zona, pues tampoco impacta negativamente el presupuesto que se tiene. ¿Okay? Siguiente, por favor. Ahora sí, pues tenemos por acá las diferentes actividades, ¿no? Que involucran la construcción de un pozo como tal y el impacto que ella genera. Número uno, pues tenemos lo que es la apertura de trochas y topografía, es la anterior, porfa. La primera de ellas es la apertura de trochas y topografía, ¿ok? Yo te decía que para nosotros pues colocar nuestro equipamiento de perforación, como estamos en zonas remotas, evidentemente pues debemos acondicionar, debemos abrir caminos para poder colocar todo nuestro equipamiento y trasladar a las personas hacia esa zona, los que van a trabajar allí. Y esto evidentemente pues te va a generar un impacto tanto a nivel de la flora y la fauna del ambiente, de la zona, porque pues tienes que deforestar, tienes que construir caminos, tienes que construir planchadas, y también a los residentes pues, que van a estar cerca de esa zona les genera un impacto. Como puedes observar allí, en esa apertura de trochas y topografía, el impacto asociado, deforestación de magnitud variable, en función de la cobertura vegetal encontrada a lo largo de la línea y de la construcción, por supuesto, de helipuertos y campamentos temporales. La creación de nuevas vías de acceso con más riesgo de colonización, depredación de los recursos por la presencia de cuadrillas de trabajadores, generación de residuos sólidos, etc. Evidentemente, pues en las zonas donde hay un taladro instalado, pues genera, ¿no?, que las personas se trasladen hasta allá, pues porque asumen que allí
generar ingresos, ¿no? Entonces, pues, colonizan esas zonas y generan un impacto a zonas que antes, pues, prácticamente estaban virgen, ¿no? Que solamente, pues, teníamos flora, fauna, etcétera, pues se genera ese impacto ahí. Luego tenemos perforaciones y detonaciones de carga explosiva. En la parte sísmica, cuando hacemos pues, la exploración sísmica para saber las zonas prospectivas donde hay hidrocarburos, esa detonación de esos hidrocarburos, de esa dinamita, de esos explosivos que colocamos, ¿no? Pues evidentemente va a generar un impacto. Como puedes observar allí, pues nos genera una compactación del suelo, cuando se usa también generación o dinamización de procesos erosivos, cuando la operación se realiza en terrenos susceptibles o inestables, generación de ruido y movimiento de suelo cuando los pozos quedan mal tapados, y vibraciones que producen fracturas de las casas, de las zonas residenciales aledañas a el área pues, donde nosotros vamos a estar realizando la actividad petrolera como tal. Siguiente, por favor. Tenemos ahora, continuando con lo que es las perforaciones y detonaciones de carga explosiva, ello también te va a generar un desplazamiento de la fauna de ese lugar por efecto del ruido y la muerte pues, de peces cuando lo estamos haciendo en el mar, afectaciones pues, de acuíferos, y muchas veces pues, quedan enterrados explosivos sin detonar que pueden provocar la muerte y heridas de las personas que pasan por el lugar sin saber, ¿no? Que no hay una señalización allí, pueden detonar esos explosivos y provocar la muerte de las personas que están circulando por ese lugar. Siguiente GIF, por favor. Ahora tenemos por acá lo que es la actividad en la fase pues, de perforación y cada uno de los impactos asociados a esa actividad. En la perforación, en la fase de perforación, tenemos lo que es la movilización de equipos y maquinarias hasta el lugar pues, donde queremos perforar, la creación de las vías de acceso, evidentemente la remoción de la cobertura vegetal para poder instalar todos los equipos y que las personas se trasladen hasta el lugar, pues la zona de fuentes y botadero, explanación del terreno, el montaje de los equipos de perforación como tal, la perforación per se y el depósito de los cortes de perforación que se van a estar generando. ¿Cuál es el impacto asociado a cada una de estas actividades? Evidentemente, afectación de la vegetación, deforestación y pérdida, por supuesto, de la biodiversidad, erosión, interrupción de flujo de agua, presencia de una gran cantidad de trabajadores con el correspondiente aumento de recursos y desechos. Las personas pues, que van a estar haciendo vida laboral dentro de la zona, ya sabemos pues, que trabajan por guardia, se pueden quedar 7 días, 15 días, dependiendo de su guardia, producto pues, de su vida cotidiana van a generar desechos, ¿no? Que van a ser contaminantes al ambiente, entonces se debe tener una disposición para estos recursos para pues, generar el menor impacto posible, ¿no? Por eso es que las empresas petroleras pues también educan en lo que es la parte ambiental a cada uno de sus trabajadores para que pues sepan manejar mejor cada uno de los recursos con los que están trabajando y generen los menores impactos posibles. Vamos a tener también allí generación de residuos sólidos, presencia por supuesto de sustancias químicas, de los fluidos de perforación que estamos preparando, contaminación por esas sustancias químicas, ¿ok? Incluyendo pues radioactivas, y ruido y vibraciones producto pues, de los equipos que tenemos instalados allí. Siguiente GLIF, por favor. Además de esto, pues vamos a tener en lo que es la fase de perforación, aguas residuales, la disposición de la basura, las pruebas de producción que nosotros vamos a realizar en ese pozo, las relaciones con la comunidad que esté aledaña a la zona donde nosotros estemos pues, trabajando, los aditivos, ¿okay? Que se utilizan para la preparación de los diferentes fluidos de perforación y los químicos también que se utilizan para tal fin. Esto genera un desplazamiento de la fauna, accidentes, también nos puede generar todo este tipo de materiales que tenemos allí, e interrupción de vías de drenaje natural. Siguiente GLIF, por favor. Ahora, a nivel de lo que es pues, las facilidades de superficie, una vez que nosotros hemos construido nuestro hoyo, que ya terminamos de perforar, debemos tener una serie de equipamientos que son los que nos van a permitir a nosotros tratar el hidrocarburo y dejarlo bajo los estándares internacionales de comercialización. ¿Cuáles son estos equipos que nosotros vamos a necesitar? Los que tenemos acá señalados en pantalla, pues los separadores, los tanques, las líneas de flujo, las piscinas, las líneas de tratamiento de gas y las líneas de tratamiento de agua. Todos estos equipos van a generar un impacto, ¿ok?, a esa zona donde nosotros estamos trabajando. Yo te comentaba al principio pues, que estos equipos se inspeccionan
puede gotear por alguna zona de estas y pues ese goteo continuo pues va a generar un impacto en el suelo. Si estamos trabajando en pozos donde no tenemos una planta de tratamiento de gas y es una zona que produce gas, pues ese gas va a venteo y te genera también una contaminación pues importante allí en el aire. ¿Cuáles son entonces los impactos asociados a todos estos equipos, a estas facilidades de superficie? Contaminación de aire, contaminación de los suelos y por supuesto de las fuentes hídricas. Ese goteo que pueda tener allí puede ir a parar a las zonas, a las fuentes hídricas que yo tenga aledañas a mi zona y me las contamina, ¿no? Con el hidrocarburo pues que yo estoy extrayendo de ahí. Siguiente, Glis, por favor. Ahora tenemos por acá lo que es pues la creación e implementación de los ductos, ¿ok? Para pues el traslado pues de esos hidrocarburos como tal. Aquí entra lo que sería la selección de la ruta topográfica por donde van a pasar esos ductos, ¿ok? Pues tenemos que adecuar toda esa zona para colocar toda esa tubería por esas partes. La adquisición, por supuesto, de los predios y los derechos de servidumbre por donde van a pasar esos ductos. La movilización de la maquinaria, los equipos e insumos para poder instalar toda esa tubería y adecuar el terreno donde va a ser colocado. La construcción de las vías de acceso, porque esos ductos pues deben ser chequeados, ¿no? Monitoreados en cuanto a lo que es la corrosión, que no estén goteando, ¿okay? Que estén perfectamente bien para poder transportar el hidrocarburo por ahí. Entonces las personas deben acceder, o el ingeniero pues debe acceder a esa zona, debe haber una vía que le permita llegar hasta ello y la construcción de esa vía genera un impacto. Remoción, por supuesto, de la capa vegetal de esa zona, zonas de préstamos y botaderos, explanación y construcción, por supuesto, de las fosas, en caso pues de que esos ductos sean enterrados, y depositación de los cortes de perforación. ¿Cuáles son los impactos asociados a estas actividades? Expropiaciones, presión por parte pues, de las personas que puedan hacer vida dentro de esta comunidad cercana donde vamos a colocar esos ductos, violencia, amenazas, corrupción, porque todos pues, van a querer sacar provecho, ¿no? De la instalación de un predio petrolero. División de las organizaciones, intervención de la vegetación para la topografía. Vamos a alterar esa capa vegetal que está allí. Cuando son zonas vírgenes, se incentiva pues la colonización, como te decía al principio. Siempre que haya una localización petrolera, las personas la asocian con dinero, ¿ok? Y se van a trasladar hacia esas partes para ver qué pueden sacar de ellas. Y en una zona virgen, donde se instale un conjunto de personas a hacer vida allí, a ver qué pueden obtener producto de su actividad cotidiana como tal, van a generar un impacto al ambiente, ¿ok? Por supuesto, también tenemos allí lo que es la afectación de la vegetación, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad, producto pues, de la implantación de todos estas tuberías que nosotros necesitamos y toda la actividad como tal. Siguiente, Glis, por favor. Una pregunta, ingeniera, cuando hablas de depositación de cortes de perforación, ¿a qué hace referencia? Los ritmos de perforación, dependiendo pues, del volumen que se esté generando o de lo que de la actividad como tal, muchas veces la disposición final de estos ritmos de perforación cerrados, ¿no? Dentro de la locación como tal. Y esto, pues, si no son enterrados bajo cierto cuidado que se debe tener, porque recuerda, porque ellos van contaminados de fluido de perforación, etcétera. Si no son acondicionados antes de enterrarlos, pues te van a generar un impacto en la zona donde los estés colocando, donde los estés enterrando. Okay. Continúe entonces. Por acá vemos ahora lo que sería pues la disposición de basura y aguas residuales, restauración final y relaciones con la comunidad. ¿Cuáles son los impactos asociados a esta actividad? Erosión y riesgo de deslave por la remoción de la tierra, estamos extrayendo pues material del subsuelo, interrupción de flujos de agua, inundaciones, estancamiento de agua, perturbación, por supuesto, de los cauces de los ríos, de agua por aceite, lodos, desechos sólidos, ¿ok? Presencia de una gran cantidad de trabajadores, generación de residuos sólidos y riesgo de rotura por sismos y actividad volcánica. Evidentemente, pues por todo lo que has visto, y ya sabemos, ¿no? Para nadie es un secreto, la actividad petrolera genera un impacto ambiental importante, producto de todo lo que se requiere para extraer un barril de petróleo. No es nada más los equipos que estamos instalando, sino las personas que van a trabajar allí y las personas que hacen vida allí, porque también generan un impacto producto de su actividad personal como tal. Y
importante, pues estamos extrayendo material del subsuelo, ¿ok? Que pues evidentemente en algún momento va a pasar factura. Entonces por eso es que es tan importante pues chequear que sea lo menor posible, ¿no? Esa invasión o esa perturbación que nosotros vamos a generar al ambiente para pues evitar esto que nosotros tenemos acá, la contaminación por el fluido de perforación, por el hidrocarburo como tal. Por eso es que hay que chequear los equipos, que todo esté realmente perfectamente amarrado, ¿no? Para evitar estos errores que a la larga pues se pagan bastante caro. Siguiente GLIF. Además de esto, pues tenemos derrames accidentales y debido pues al goteo en sitios de válvulas, como te decía, los equipos son monitoreados constantemente y de eso no escapa que en algún momento determinado pues alguna de esas válvulas puede empezar a gotear o los tanques puedan empezar a gotear, y estamos hablando de que esto contiene hidrocarburo o contiene fluido de perforación o contiene los aditivos químicos y evidentemente pues te va a generar un impacto. Desplazamiento de la fauna por efecto del ruido del calor, daños a la propiedad, a las construcciones, pérdida pues de los cultivos, pérdida de la fertilidad de los suelos, contaminación del aire por las maquinarias, riesgo de accidentes, interrupción de drenajes de agua, construcción de vías para el mantenimiento de ductos, etcétera. ¿Ok? Entonces, evidentemente, pues, por todo esto, ¿no? Podemos darnos cuenta que la actividad, que la industria petrolera como tal, en todos sus procesos, ¿no?, que ella realiza, pues genera una consecuencia directa sobre el ambiente como tal. En especial, pues como nos hemos dado cuenta, lo que son las emisiones atmosféricas, los efluentes líquidos, los desechos sólidos y peligrosos, ¿no? Por eso te decía, pues están todas estas regulaciones de sistema de gestión ambiental que han generado pues la industria petrolera como tal para monitorear cada uno de sus procesos y generar el menor impacto posible de cada una de sus actividades. Estos sistemas de gestión ambiental que yo te comentaba, ellos proporcionan un proceso cíclico de mejora continua, el cual pues comienza con todo lo que tiene que ver con la planificación del resultado que se espera, es decir, una mejora en lo que sería la actuación ambiental de cada uno de los servicios que se prestan en la construcción de un hoyo y en la producción del hidrocarburo como tal. Por lo tanto, estos sistemas de gestión ambiental son una de esas estrategias pues más empleadas, ¿no?, por las empresas petroleras, que le permiten así mejorar su actuación ambiental, a la vez pues que les permiten también mejorar sus metas económicas, porque pues minimizan, ¿no?, todo el impacto que ellos puedan generar, y con esto el gasto final en la recuperación del ambiente a la hora pues de entregar la zona donde está trabajando. Debido a que estos sistemas pues te ofrecen, o una de las ventajas que te ofrecen, es el control pues de lo que es la contaminación que te va a generar la empresa como tal, y te genera que la empresa sea más competitiva. Las empresas son rankeadas, en función del impacto ambiental que ellas están, por supuesto, generando, y evidentemente pues las que tengan un menor impacto ambiental pues va a estar mejor rankeada, va a estar mejor posicionada, y pues va a tener mayores posibilidades pues de que se le concedan, ¿no?, los predios donde ella desea trabajar, porque pues están siendo monitoreadas constantemente. Por eso se están cuidando ahora más que nunca de ejercer el menor daño o el menor impacto al ambiente. Siguiente GLIF, por favor. Ahora, en la fase de operación como tal, los impactos que se generan, que también los hemos hablado un poco: contaminación por goteo, rupturas accidentales o provocadas, pérdida de la biodiversidad permanente, alteración del flujo de agua, inundaciones, estancamiento de agua, incendios, derrames, sabotaje por ser infraestructura estratégica y vulnerable, rupturas por efectos de movimientos sísmicos, erupciones u otros eventos naturales, rupturas por deslizamiento de tierra provocada por lluvias en zonas alteradas. Importante siempre en cada una de las actividades pues chequear, ¿no?, cada uno de los equipos que nosotros vamos a utilizar para evitar estos impactos que se puedan generar. Y también de todas las partes, de todas las actividades, ¿no?, de lo que es la industria petrolera, lo que se ve más afectado, como te puedes haber dado cuenta, es la fauna, la flora y pues el aire, ¿no?, y por la actividad
como tal. Tenemos pues que deforestar, se hace muchísimo ruido durante la producción pues de la explotación de un campo petrolero, y esto genera que la fauna que esté aledaña al sector pues busque otros sitios donde hacer vida y pues es desplazada por la actividad como tal, ¿ok? Evidentemente pues la industria petrolera genera una serie de problemas que son bastante graves al ambiente. Por esto, como te decía, ella está siendo pues chequeada constantemente y está siendo pues regulada para tratar en la medida de lo posible reducir, ¿no?, ese impacto ambiental generado. Siguiente, Glis, por favor. Tenemos ahora por acá lo que es el abandono del pozo, que también de esto hemos hablado en casi todos los servicios que hemos tratado hasta este punto. El abandono del pozo es cuando ya pues ese pozo donde estábamos trabajando nos dio todo lo que podía darnos, ¿no? Ya pues hemos hecho lo humanamente posible para levantar presión y extraer hidrocarburos de allá abajo, pero simplemente pues no está funcionando. Entonces pues tenemos que abandonar ese pozo. ¿Cómo abandonamos ese pozo? Ese pozo lo abandonamos, tenemos que sellar, ¿no?, ese agujero que nosotros hicimos allá abajo, retirar lo que se pueda retirar de los equipos que tenemos en el subsuelo, y lo que no se pueda tirar pues se deja allá abajo y se abandona con o se utiliza un tapón de cemento. Esto lo vamos a ver en la clase de cementación. Se utiliza un tapón de cemento para aislar esa zona y evitar pues, que contamine, ¿no?, o las zonas aledañas. Y también porque evidentemente nosotros estamos retirando material del subsuelo, ¿ok? Y tenemos que preparar ese tapón de cemento para que no haya una especie pues, de deslave, ¿no? Que va a haber como hueca, estamos retirando material y evidentemente pues al terminar de trabajar allí no vamos a querer pues, que eso se hunda, entonces recurrimos también a este tapón de cemento. Pero como pueden observar aquí, el abandono de un pozo es el cierre definitivo de este. Se presenta cuando se decide que no es comercialmente explotable, ¿okay?, cuando ocurre un daño irreparable o cuando su potencial de producción ha declinado. Este proceso pues, puede ocurrir tanto en la etapa exploratoria como en la etapa de desarrollo como tal de nuestro campo. Pero evidentemente pues esto nos va a generar a nosotros un impacto, ¿no?, dentro pues de esa formación que nosotros estamos trabajando, ¿ok? Siguiente, Glis, por favor. Siguiente, por favor. Ok. Ahora tenemos por acá, entonces, como puedes observar allí en tu pantalla, la anterior, por favor. Aquí. Entre las operaciones que incluyen el abandono del pozo, pues destacan las que tenemos en nuestra pantalla. Aislamiento de las formaciones productoras, utilizando, como te decía, tapones de cemento y empaques de cemento. Circulación de fluidos inhibidos de corrosión para proteger la sarta de revestimiento y evitar así la contaminación de las formaciones adyacentes. Y llenado del pozo con agua potable de acuerdo con las autoridades locales, ¿okay? Todo esto se realiza para pues nosotros poder abandonar una zona de manera segura y minimizar así la afectación, ¿no?, que esta pueda tener al ambiente. Siguiente, Glis, por favor. El objetivo de este procedimiento, pues, como te decía, es el de asegurar que las instalaciones abandonadas en el sitio no sean peligrosas para la población y el medio ambiente. Por tal motivo, pues debe tener controles de acceso. Ya sabemos que nosotros estamos retirando material de nuestra formación cuando estamos construyendo nuestro pozo, producto de la perforación como tal. Bajamos una serie de equipos que son los que nos van a facilitar la extracción de ese crudo, pero una vez que nosotros, pues, el pozo dio lo que podía dar y lo vamos a abandonar, vamos a retirar de él lo que sea posible
posible retirar lo que no va a quedar allá adentro y debemos colocar stacks de cemento porque la formación pues queda, ¿no?, sin ese material que nosotros extraímos y se puede derrumbar, ¿ok? Entonces va a generar un impacto allí a las personas que puedan estar, a la población cercana. Entonces, colocando este tapón de cemento nos aseguramos de una u otra forma que no existan estos derrumbes. Evidentemente pues debe tener zonas de acceso porque allá abajo pues está quedando un material que puede ser contaminante de la formación, y para chequear constantemente que no haya algún tipo de problema producto pues de ese pozo que en un momento estuvo en esa zona. Entonces se debe pues chequear qué es lo que está pasando para asegurarnos de que todo pues esté realmente ok. Siguiente, Glenn, por favor. Ahora tengo por acá la última parte, que es la recuperación ambiental. Ya sabemos que una vez pues, que abandonamos nuestro pozo, debemos entregar esa zona donde estamos trabajando bajo las mismas condiciones que nos las entregaron a nosotros, ¿ok? Ahí en la parte final, cuando desmantelamos todo el equipamiento que teníamos colocado en nuestra locación, es que nos vamos a dar cuenta realmente cuál ha sido el impacto ambiental causado por cada uno de los servicios prestados, desde la construcción de nuestro hoyo, la perforación como tal, hasta la producción y extracción de ese hidrocarburo. Que nos vamos a dar cuenta cómo quedó el suelo, cómo quedaron cada una pues, de las zonas donde nosotros estuvimos haciendo vida por un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Por lo tanto, en esta recuperación ambiental pues entra, ¿no?, esta parte tan importante como lo es estos sistemas de gestión ambiental, con lo que se están ayudando hoy en día pues las empresas petroleras, porque estos sistemas pues ayudan a la empresa a ser más efectiva en lo que es el logro de sus metas ambientales a través pues de políticas y objetivos establecidos por la gerencia como tal, ¿ok? Todo esto en un esfuerzo organizado, amplio y permanente para mejorar su desempeño ambiental. Estos sistemas de gestión ambiental adoptados en forma correcta pues nos ofrecen a nosotros ventajas como flexibilidad de adaptación a la realidad de la empresa y su gestión general. Nos permite también un respaldo de una organización internacional reconocida y aceptada. Nos da también pues consistencia en la política de desarrollo sostenible con las regulaciones y exigencias de los consumidores. Nos permite también tener una mejor utilización de los recursos para reducir pues, los costos operativos. Nos permite también una reducción de los riesgos de operación y accidentes laborales, y nos da también una mejor imagen ante los consumidores y la comunidad general. Pues como te decía, la empresa está siendo rankeada, ¿ok? Acorde al impacto ambiental que haya sido pues generado. Las que hayan generado menor impacto ambiental van a tener un mejor posicionamiento y le va a dar mayor credibilidad, ¿no? Continuamos entonces por acá. Ok, ahora tenemos los principales procesos y tecnologías ambientales para la industria petrolera. Como pueden observar acá en sus pantallas, esta parte se refiere a las actividades de manejo, control y gestión realizadas por la industria para prevenir, minimizar o eliminar los impactos causados por las principales actividades, ¿ok? Las principales pues, actividades que hayan producto de la explotación petrolera como tal. Acá pues vale la pena aclarar en este punto la diferencia entre lo que es un procedimiento ambiental y una tecnología ambiental, ¿ok? Como puedes observar allí en tu pantalla, un procedimiento ambiental es pues la base de la implementación de los programas de gestión ambiental, ¿ok? Y se vinculan a las diferentes responsabilidades con los resultados que se quieran obtener según la norma ISO 14001. Estos procedimientos ambientales pues son, como puedes observar allí, esos programas, ¿no?, que te van a permitir a ti gestionar todo lo que está pasando a nivel ambiental para que puedas tener un mayor éxito, ¿ok?, en las actividades que estás
que se están llevando a cabo, ¿no? Para poder generar de esta manera el menor impacto ambiental dentro de la zona pues, donde nosotros estamos ahora trabajando, porque pues ya sabemos que existe, ¿no? Una serie pues, de regulaciones que son las que van a estar chequeando constantemente pues, que la industria petrolera como tal genere el menor impacto posible a lo que tiene que ver, ¿no? Pues el ambiente, para que pueda realizarse una actividad en que se vea menos afectado, ¿no? Toda esa zona donde nosotros vamos a estar trabajando, ¿ok? Siguiente, Gil, por favor. Ok. Ahora tenemos en nuestras pantallas los principales, continuando, ¿no? Con los principales procesos y tecnologías para la industria petrolera. Tenemos por acá que todos los procedimientos ambientales tienen que ser adecuados a la naturaleza y, por supuesto, a la complejidad y a la magnitud de la actividad que se está llevando a cabo, el producto o proceso que se pretende controlar, ¿ok? Estos, pues, procedimientos ambientales que se tienen que documentar y se deben incluir en el manual de gestión ambiental. Ese manual de gestión ambiental es una carpeta por donde se va a estar recopilando, donde se recopila toda la información inherente, ¿ok? A cada uno pues, de los diferentes servicios que se está prestando dentro de la construcción del desarrollo, la producción del mismo, los impactos que se están generando y que se está haciendo pues también para solucionar, ¿no? Esa afectación que nosotros estamos pues teniendo dentro de la zona o la locación donde estamos realizando ese trabajo. Estos procedimientos ambientales básicamente pues establecen quién debe realizar las tareas gracias a la instrucción pues que va a tener ese trabajo como tal. Estos procedimientos ambientales, pues como puede observar allí, tienen que incluir las diferentes directrices para tratar las diferentes desviaciones pues, que puedan tener los procedimientos ambientales que se están pues llevando a cabo. Todo esto, como te decía, para tener la menor afectación posible a nuestro ambiente, ¿ok? Que podamos pues tener una actividad segura, eco-friendly, ¿ok? Que sea amigable con el ambiente y que podamos tener éxito en cada una pues, de las actividades que nosotros estamos realizando y que al final pues, no le salga más costoso a la empresa preparar, ¿no? Cada una de los impactos que pueden pues haber generado productos de la actividad petrolera como tal, ¿ok? Siguiente, Glis, por favor. Ahora tenemos por acá lo que sería entonces el manejo de desechos. Evidentemente, pues, producto de la actividad de la industria petrolera como tal, se nos van a generar desechos, ¿ok? ¿Qué tipo de desechos se nos van a generar? Desechos peligrosos y desechos no peligrosos. Ambos desechos pues deben ser tratados, ¿no? Para generar el menor impacto posible, porque pues como ya sabemos, la industria petrolera como ya genera un impacto a nivel de lo que es pues, la deforestación, la erosión, el ruido, la pérdida de biodiversidad, ¿ok? Va a contaminar pues, el agua, el aire, el suelo, y todo esto a través de los desechos que se van a estar generando. Los desechos peligrosos pues, son los que se generan producto de la actividad industrial como tal. Recuerden que vamos a estar manejando pues, químicos para la elaboración de los fluidos de personas y los desechos no peligrosos, los que se generan por actividades cotidianas de las personas pues, que están haciendo vida en esa locación petrolera para poder extraer ese petróleo. Por lo tanto, pues esa actividad petrolera como tal, ya sabemos que ella pues, afecta, ¿no? En forma directa al suelo, al agua, al aire, a la fauna y por supuesto a la flora, ¿ok? Entonces es muy importante controlar o saber, ¿no? Qué es lo que se puede hacer con cada uno de
de estos desechos, evidentemente pues para generar el menor impacto posible en las zonas donde nosotros vamos a estar trabajando. Como puedes observar también allí en tus pantallas, esos desechos no peligrosos a su vez pues se clasifican en desechos domésticos y desechos industriales. Hay unos desechos que se generan producto de la actividad de las personas que están laborando allí y otros desechos que no son peligrosos que se generan producto de la actividad industrial como tal. Y pues ya vamos a ver cuáles son cada uno de esos desechos que se nos están generando. Siguiente, por favor, Glyn. Tenemos ahora por acá una definición de lo que serían los desechos no peligrosos. Como les comentaba, pues acá tenemos una definición de lo que serían los desechos no peligrosos. En este caso, pues básicamente se hace referencia a aquellos desechos que por naturaleza y composición no tienen efectos nocivos sobre la salud de las personas o recursos naturales y no deterioran la calidad del ambiente. Pero igual, pues deben tener su sitio de disposición, ¿no? Para pues que podamos tener todo de manera ordenada y acorde a las regulaciones que existen. Siguiente, Glis, por favor. Entre esos desechos no peligrosos tenemos los desechos no peligrosos domésticos, ¿ok? ¿Cuáles son estos desechos peligrosos, no peligrosos domésticos? Lo que sería restos de alimentos, plásticos, papel, cartón, latas, vidrio, cerámica, entre otros, que bueno, como te decía, son producto, ¿no? De las personas que están haciendo pues vida dentro de la locación. Por eso, no solamente por los desechos peligrosos, sino y por los desechos no peligrosos, los controles medioambientales en la industria petrolera son tan importantes, ¿no? Por ejemplo, el control ambiental en las actividades en las refinerías, la ley impone un control de contaminación de tal manera que las empresas pues deben establecer mecanismos de prevención tanto del suelo, del aire, del agua, etcétera, ¿no? Están siendo pues constantemente chequeadas. Lo que tiene que ver con las actividades exploratorias como tal, la actividad exploratoria en el suelo se planifica con suficiente antelación para ocasionar el menor impacto ambiental posible en términos de lo que tiene que ver con la deforestación, con la erosión, con la alteración de la calidad del agua, etcétera, ¿no? Y en la parte pues de la perforación del pozo como tal, para las perforaciones en tierra, las deforestaciones pues se han reducido a un mínimo necesario y los fluidos de perforación son tratados adecuadamente para separar los sólidos del agua, ¿ok? Tiene que haber pues una correlación allí, tiene que ser lo más amigable posible con el medio ambiente, esos fluidos de perforación que nosotros vamos a estar circulando para pues generar el menor impacto posible y estar pues dentro de las regulaciones establecidas. Siguiente, Glis, por favor. Tenemos ahora acá un ejemplo de lo que son los desechos no peligrosos industriales, ¿ok? Estos son aquellos pues desechos generados en las actividades productivas como tal. Estos pueden ser trapos, cueros, chatarras, cables eléctricos, envases plásticos, cemento y madera, ¿ok? Generados pues evidentemente por la actividad como tal, que deben tener su sitio de disposición, ¿ok? Siguiente, por favor. Tenemos ahora una definición de lo que son pues, los desechos peligrosos. Evidentemente estos son los que de una u otra manera contaminan, ¿no? Tanto al ambiente como a las personas que puedan estar haciendo vida dentro de acción. Son los desechos que debido a sus características físicas, químicas y toxicológicas, ellos representan un riesgo de daño inmediato o potencial para la salud de las personas y el ambiente, ¿ok? Se considera que los cortes de perforación hacen parte de estos desechos peligrosos basándose en la contaminación por los lobos de perforación. Nosotros sabemos por la clase de fluidos que estos lobos de perforación son preparados con aditivos químicos que son los que les permiten, ¿ok?, tener las propiedades de densidad, viscosidad, resistencia gel adecuadas, ¿ok?, para poder tener éxito dentro de la actividad de perforación como tal, pero estos aditivos químicos evidentemente pues son tóxicos, ¿no?, tanto al ambiente como a las personas. Entonces pues por eso los recortes de perforación se consideran parte de estos desechos peligrosos y ellos deben ser tratados, ¿no?, de manera tal pues que
hidróxido de potasio, barita, calviva, mica, iridio, uranio y estroncio, ¿no? Estos elementos porque evidentemente son contaminantes y son peligrosos, por lo tanto el fluido de perforación debe tener su disposición final, que ya vamos a ver qué es lo que se hace con ellos, para pues reducir ese impacto que estos fluidos van a estar pues por supuesto generando, ¿no? Estos desechos van a estar generando dentro de la zona pues donde vamos a estar nosotros realizando nuestra actividad como tal. Siguiente, Gil, por favor. Ok. Ahora tenemos por acá cuáles son los procesos para manejar los cortes de perforación. Como puedes observar en tus pantallas, uno de los métodos más empleados en la industria petrolera para disponer de los cortes generados en la perforación es inyectar dichos residuos por el anular de un pozo abandonado con la intención de usar este como relleno. ¿Okay? Como ya sabemos, pues evidentemente al abandonar nuestro pozo ya nosotros hemos retirado un material importante de ahí, eso queda como hueco, debemos rellenarlo pues con un trapo de cemento. Perfecto, César, no te preocupes. Estamos aquí hablando un poquito de, para resumirte, ¿no? Hablamos de los diferentes desechos que se generan durante la industria petrolera, la actividad petrolera como tal, y tenemos dos tipos de desechos: desechos peligrosos y desechos no peligrosos. Los desechos no peligrosos son desechos que pueden ser desechos industriales y desechos domésticos. Los desechos domésticos son los desechos que se generan producto de la actividad de las personas que aspira dentro de la locación, de los trabajadores como tal, que puede ser pues cartón, papel, vidrio, etcétera. Mientras que los desechos industriales no peligrosos pueden ser cables, algún tipo pues de trapo que se haya utilizado dentro de la actividad como tal, y estos desechos pues tienen una decisión final. Tenemos bien los desechos que son peligrosos como tal, ¿ok? Que ya estos evidentemente por las características toxicológicas que van a tener, ellos representan un riesgo tanto para las personas que hacen vida dentro de la locación petrolera como para el ambiente, y dentro de estos desechos caen lo que serían los cortes de perforación, ¿por qué caen estos cortes pues, de perforación? Porque simplemente ellos están contaminados, ¿no? Con parte de ese lodo de perforación que nosotros circulamos para poder perforar, y este lodo pues lleva consigo los activos químicos como baritina, bentonita, etcétera, para poder darle, ¿no? Las propiedades necesarias de viscosidad, densidad, entre otros, y para que pueda tener éxito la perforación, pero no por esto pues deja de ser contaminante. Entonces estos desechos, estos cortes, por eso es que están dentro de la categoría de peligrosos, y evidentemente pues van a tener un tratamiento especial para pues poder minimizar el impacto ambiental que estos van a generar a la zona pues donde nosotros estamos trabajando. Y ahí fue donde caímos en esta parte de cuáles son los procesos para manejar esos cortes de perforación. Como puedes observar en tu pantalla, uno de los métodos más empleados en la industria petrolera para disponer de los cortes generados en la perforación es inyectar dichos residuos por el anular de un pozo abandonado con la intención de usar este como relleno. Yo te decía en parte pues de esta clase y clases anteriores que producto de la perforación como tal nosotros estamos extrayendo material y esa zona pues, evidentemente va a quedar hueca, ¿ok? Cuando nosotros vamos a abandonar el pozo y retiramos el equipo que podemos retirar, pues eso queda como hueco allí. Usamos un tapón de cemento para abandonar, pero otro de los medios también para poder disponer de esos cortes de perforación es inyectar estos recortes por esos pozos de abandono a través del espacio anular, ¿ok? Y darle también soporte, ¿no? A la formación y una disposición a esos rígidos. Es una de las disposiciones que se le da a esos cortes de perforación. Como puedes leer en la parte inferior, en este caso, la empresa se evita costos de manejo de sólidos, puesto que las exigencias o regulaciones en este caso pues son más sencillas que las establecidas en caso de dejarlos en superficie o darles otro funcionamiento, ¿ok? Sitios pues donde se llevan para ser tratados y eliminarle pues todos esos residuos tóxicos que puedan tener, y evidentemente eso genera más costos. Pero va a depender por supuesto de los objetivos que tenga la empresa y de su presupuesto. Siguiente, por favor. Acá tenemos
caso es el encapsulamiento o tamales. Tamales es tal cual como los tamales mexicanos, esa forma que tienen los tamales, pues así se colocan, ¿no? Los cortes de perforación, como puedes leer acá, los cortes de perforación con silicato de sodio, cemento, cenizas de carbón y principalmente con cal viva, son materiales que se solidifican en reacción con agua, de modo que se forma una cápsula que luego se empaca y se amarra, en telas de material sintético. Así se hacen pues los conocidos tamales, y luego que genera ese tamal donde encapsulan, ¿no?, esos cortes de perforación, se entierran. Y de esta manera colocarlos, ¿no?, dentro de ese material sintético aísla, ¿no?, esos contaminantes que tienen esos cortes de perforación, y pues no van a ser nocivos a la zona donde los estés pues enterrando. ¿Ok? ¿Sí me sigue? Sí. Y ahora sí. Ok. Siguiente, por favor. Otra de las técnicas para tratar esos cortes de perforación, como puedes observar, bioremediación, ¿ok? La bioremediación, como puedes observar allí en tu pantalla, ¿ok? Ella consiste en utilizar microorganismos como hongos y bacterias para degradar las cadenas de hidrocarburos, ¿ok? Hidrocarburos complejos, compuestos de hidrógeno, carbono y otros elementos químicos, en compuestos simples como el gas carbónico y el agua, y en compuestos orgánicos simples, ¿no? La descomposición del petróleo por esta vía microbiana es un mecanismo ágil y seguro para eliminar la contaminación, ¿ok? Se han desarrollado tecnologías de bioremediación en las cuales pues actúan microorganismos o plantas que permiten la descomposición de estos compuestos tóxicos, ¿ok?, que existen. En los ecosistemas, pues, la biodegradación, ¿no?, del petróleo, evidentemente, en los ecosistemas, pues es algo complejo. Ella depende, pues, de las características de la mezcla de hidrocarburos, de los factores ambientales que regulan esa actividad biológica y, por supuesto, de la comunidad, de la comunidad microbiana, ¿no?, que nos permita eliminar el petróleo o el contaminante que tienen esos cortes de perforación allí, ¿ok? Una de las técnicas que se utilizan cuando hablamos pues acá de lo que es de degradarlo mediante bioremediación es la secreción de biosurfatantes que van a atrapar el petróleo y crean pequeñas pues micelas o burbujas allí que lo atrapan, ¿no? Y otra pues consiste en adherirse al petróleo formando una biopelícula, ¿ok?, en las que están pues embebidas todas estas bacterias para pues irlo consumiendo poco a poco y dejar esos recortes limpios, por decirlo de alguna manera. Por eso te comentaba en la parte anterior que lo que le resulta más económico a una petrolera pues es esta parte de enterrar esos recortes de perforación por el espacio anular de los pozos abandonados. Pero si en la zona donde está pues no existe todavía un pozo de abandono, pues tiene que recurrir a estas otras técnicas que son mucho más costosas, ¿sí?, para poder dejar esos cortes de manera tal que no sean contaminantes al ambiente. Y evidentemente pues tiene que hacerlo por toda esta serie de mecanismos, tanto a nivel local como internacional, que existen, que están regulando pues a la industria petrolera a nivel ambiental, ¿ok? Siguiente, Glis, por favor. Otro de los procesos que nosotros utilizamos o que se utilizan en la industria petrolera para tratar los cortes de perforación contaminados, como puedes observar allí en tu pantalla, es la desorción térmica, ¿ok?, para tratar esos recortes de perforación y dejarlos pues de manera adecuada, ¿no?, para que sea lo menos contaminante al ambiente. Esta desorción térmica no es más que una tecnología, ¿ok?, que permite pues remediar los suelos con contaminantes orgánicos que hayan sido pues generados por derrames de hidrocarburos en el suelo, con su consecuente infiltración y afectación de las aguas subterráneas,
soportar durante aproximadamente 0.5 segundos temperaturas superiores al punto de vapor del contaminante, que está alrededor a los 1500 grados Fahrenheit, a los cortes y residuos que tienen hidrocarburos en quemadores especiales. De este modo, pues se genera vapor que se libera a la atmósfera, se vuelve a condensar después para fabricar nuevos fluidos o para generar calor. Entonces la desorción térmica pues la aplicamos a través de calor, que es el que te va a permitir a ti pues dejar, ¿no? Limpios esos hidrocarburos para pues que sean lo menos contaminante al ambiente. Entonces, para sintetizar acá, esta desorción térmica no es más que una técnica, ¿no?, bastante innovadora que te permite pues a ti tratar la tierra contaminada con desechos peligrosos, y esto se hace pues con temperaturas elevadas, ¿no?, con temperaturas que sean superiores al punto de vapor del contaminante, como puedes observar allí pues en la lámina como tal, ¿ok? Esta desorción pues térmica, ella utiliza, ¿no?, una serie pues de equipos que son los que te van a permitir a ti realizar este trabajo. Vas a tener equipos de recolección de gases, el desorbedor, que es donde pues se va a aplicar el calor para poder tratar el material que estás colocando allí para dejarlo limpio, ¿ok? Y poder pues estar bajo las regulaciones ambientales para esa zona donde se está trabajando. Siguiente, Glis, por favor. Otro de los procesos que se utilizan para procesar esos cortes de perforación que son desechos tóxicos, ¿ok? Tenemos el confinamiento. Como puedes observar allí, esta práctica tiene la finalidad de reducir el volumen de residuos a manejar. Se realiza a través del entierro de los residuos en celdas, ¿ok?, separadas allí como una especie pues de cajas, por decirlo de alguna manera, donde se van a colocar esos cortes de perforación para que no sean pues contaminantes evidentemente al ambiente. Siguiente, Glis, por favor. Ahora tenemos por acá fosas de disposición para los cortes de perforación, ¿ok? Que es pues otro método que se utiliza para tratar estos cortes de perforación que, como ya sabemos, pues son desechos contaminantes, ¿no?, al ambiente. Como puedes observar ahí en tu pantalla, la fosa utilizada para la disposición final de los desechos sólidos de perforación se ubica en la misma localización donde se realiza la perforación. Su diseño pues considera la impermeabilización del suelo, techado y sistema de drenaje para la recolección del agua pluvial. Esta, al igual que enterrar los sólidos a través del espacio anular, es una de las técnicas pues más económicas para tratar esos cortes de perforación, porque los estás haciendo dentro de la misma locación petrolera donde estás trabajando, pero pues tienes que tener en consideración toda esta parte, ¿no?, del sistema de drenaje, para pues que no vaya a resultarte en una contaminación de suelo mayor en el momento pues que tú abandones la zona. Tienes que tener una serie de consideraciones allí para poder enterrar esos cortes dentro del área donde estás trabajando y que pues no te vaya a generar un impacto mayor. Pero esta, al igual que enterrar esos cortes a través del espacio anular, es la que resulta más económica. La selección de un método u otro pues depende de los objetivos que tenga la empresa, del presupuesto, por supuesto, que tenga la empresa, y de qué es lo que se está buscando, pues cómo se va a entregar esa zona, ¿no?, que quiere ser pues, por supuesto, muy bien rankeada para que pueda obtener posteriores concesiones. Siguiente, Glis, por favor. Otro de los métodos, tenemos por acá rellenos sanitarios. Los desechos inorgánicos de tipo no peligrosos, domésticos y peligrosos, para los cuales no se identificaron posibilidad de recuperación o reciclaje, son dispuestos en rellenos sanitarios autorizados y que cumplen con los requisitos técnicos que exigen las entidades encargadas. Para estos rellenos sanitarios, pues como puedes ver allí, se van esos residuos que no pueden ser recuperados, ¿no?, que evidentemente pues tienen un grado de contaminación tal o que no pueden tener un uso posterior, a la actividad. Entonces se destinan estos rellenos sanitarios que tienen también una serie de regulaciones para que estos residuos puedan llegar allá y puedan ser mantenidos en esa zona sin generar un impacto mayor.
minera es una de las que mayores impactos ambientales genera, ¿no?, al medio ambiente como tal, desde lo que es la instalación del equipamiento necesario para perforar un pozo, hasta lo que conlleva producir ese pozo, todas las facilidades de superficie que te permiten colocar el crudo o el gas bajo las condiciones internacionales de comercialización, y posterior a eso desmantelar toda esa zona, que es donde realmente vas a ver tú cuál es el impacto que se generó producto de cada una de las etapas de la producción de ese hidrocarburo como tal, y allí es donde vas a saber pues qué es lo que se vio más afectado y aplicar todos estos procesos pues que llevas documentando en tu sistema de gestión ambiental para recuperar esa zona y entregar la localización acorde, ¿no?, a como nos las entregaron en un principio, porque si no vas a ser sancionado o multado, la empresa como tal. Y pues que estas están siendo monitoreadas constantemente y son ranqueadas, ¿okay?, y que las mejores ranqueadas pues tienen pues las mejores concesiones, ¿no? No sé si quieres hacer un comentario final, César. No, ingeniera, voy a revisar pues el video, la parte que no me pude conectar, y pues cualquier cosa pues le comento en el próximo encuentro, ¿listo? Perfecto. Por ahora no. César, muy bien. Perfecto, entonces bueno, que tengas buenas noches, que descansen ambos, nos vemos si Dios quiere el viernes a las 6 p.m. Bogotá, 7 p.m. Venezuela. Ya te voy a decir cuál es el tema que vamos a estar desarrollando ese día. Ya te lo digo por acá. Vamos a estar viendo well testing o pruebas de pozo, pues ahí vamos a hablar un poquito de las diferentes pruebas que se corren durante la perforación del pozo y durante la producción del mismo, pues para chequear, ¿no?, cómo está la presión, que es la que te va a dar esa capacidad de entrega de tu yacimiento. Todo eso es lo que vamos a estar tratando en la clase siguiente. Bueno, perfecto. ¿Tienes que agregar? Nos vemos entonces el viernes. Bueno, vale, listo. Feliz noche, hasta el viernes. Descansa. Chao.